Cuando acepté el trabajo en los Estados Unidos, lo hice con la convicción de que mi esfuerzo y mis estudios me abrirían puertas. No fue un viaje impulsado por la desesperación, sino por una oportunidad real. Había conseguido un trabajo en una empresa donde mi título universitario tenía valor, algo que no siempre sucede con los migrantes. Me sentía afortunada y muy feliz, por lo que jamás imaginé lo que iba a vivir. En la ciudad de Los Ángeles, California, todo parecía moverse rápido. Vibraba con una energía que podía ser tan estimulante como agotadora. Mi primer día de trabajo fue emocionante. La empresa donde había sido contratada se dedicaba a la manufactura y distribución de dispositivos médicos, un sector en crecimiento donde la precisión y el conocimiento técnico eran clave. Era una compañía grande, con oficinas modernas y un equipo diverso, compuesto por personas de distintas nacionalidades. Desde el momento en que crucé las puertas, me sentí bienvenida. Muchos de mis compañeros nacidos en Estados Unidos hablaban español y parecían estar felices de practicarlo conmigo. Me sorprendió la calidez con la que me recibieron. Había escuchado historias de ambientes hostiles para los migrantes, pero ahí, al menos en apariencia, todo era diferente. Me preguntaban sobre México, sobre Monterrey, sobre mi familia. Algunos incluso tenían parientes en mi país y compartían anécdotas con entusiasmo. Me sentía afortunada. A pesar de que iba a extrañar a mis padres, que seguían en mi ciudad natal, estaba decidida a aprovechar esta oportunidad. No había dejado todo atrás solo para quedarme en la comodidad de lo básico. Quería aprender, crecer, demostrar que mi esfuerzo valía la pena. Me instalé en un pequeño departamento cerca de mi trabajo, un lugar modesto pero suficiente para empezar. Con el paso de los días fui demostrando en el trabajo que había valido la pena arriesgarse por mí. Me esforzaba más que cualquiera. Aprendía rápido. Me volví eficiente y sin darme cuenta, llamé la atención. Algunos lo vieron con admiración, otros con resentimiento. No tardé en notar las miradas de desaprobación de ciertos compañeros, especialmente de uno. Un hombre nacido y criado en Estados Unidos de nombre Samuel, pero todos le decían Sam. Siempre dejaba entrever su incomodidad cada vez que hablaba en mi idioma, ya sea por teléfono o con algún compañero de trabajo. En ese momento no lo tomé en serio. Creí que el esfuerzo era suficiente para ganarse un lugar, que los prejuicios se disiparían con resultados. Sin embargo, no tomaba en cuenta de que la envidia era un veneno silencioso. A las 3 semanas, se organizó una salida a un bar con varios compañeros, entre ellos Sam. Fuimos cerca de 8 personas, así que pedimos una mesa grande. La velada comenzó de manera divertida. Las risas y las charlas fluían entre los grupos, pero no pude evitar notar que Sam estaba algo distante, casi incómodo. Estaba al otro extremo de la mesa, pero por alguna razón lo cambiaron de lugar, así que acabó sentándose a mi lado. Al principio traté de llevar la conversación de manera educada, buscando una salida amistosa, pero para mi sorpresa, Sam no respondió de la misma manera. Se mostró frío y un tanto grosero. Su tono cambió cuando dijo con desdén que los extranjeros les quitamos el trabajo a sus compatriotas, que nosotros deberíamos regresar a nuestro país. Su actitud fue tajante, y la vehemencia con la que lo dijo me dejó sin palabras por un momento. No obstante, no pude quedarme callada. Sabía que debía decir algo, pero más allá de defenderme, quería que entendiera lo absurdo de sus palabras. Le respondí con calma: Sam, si bien tú naciste en Estados Unidos, tu familia es latina. Lo miré fijamente, notando sus rasgos familiares. Era obvio que sus ancestros son de origen mexicano. Sam se quedó en silencio un momento, claramente incómodo. Un atisbo de incomodidad recorrió su expresión y me di cuenta de que ya no era solo enojo lo que sentía, sino vergüenza. Esa vergüenza que viene cuando nos enfrentamos a nuestras propias inseguridades.
La conversación se desvaneció en un pesado silencio, pero algo dentro de mí me decía que esta confrontación no había terminado. Esa noche, tras regresar a mi departamento, intenté dejar todo atrás, la charla, la tensión, las palabras hirientes, pero cuando el lunes llegó y entré a la oficina, su actitud era peor, más pesada, como si todo lo que había pasado el viernes hubiera tomado una vida propia. Sam comenzó a evitarme a toda costa, no solo en las interacciones cotidianas, sino también en el trabajo. Si antes no era particularmente amigable, ahora se comportaba como una sombra, eludiendo incluso el mínimo contacto visual. No contento con eso, comenzó a poner obstáculos para mi buen desempeño. Cada tarea que me asignaban, Sam encontraba una forma sutil de dificultarla, de entorpecer mi avance. Ya no era simplemente un compañero difícil, era alguien dispuesto a poner trabas donde no las había, a crear problemas donde no existían. Cada vez que pedía algún recurso, él se aseguraba de que estuviera fuera de lugar o de que las respuestas llegaran tarde. Era como si quisiera sabotear mis actividades. En la compañía conocí a Nicole y nos hicimos muy buenas amigas. Ella nació en Chicago, pero después se mudó a Los Ángeles buscando nuevas oportunidades. Nicole era mayor que yo, lo que le daba una perspectiva distinta sobre la vida, una madurez que la hacía ser ese refugio al que recurría cuando la situación en la oficina se volvía insoportable. De alguna manera, era mi paño de lágrimas, la persona en la que podía confiar para contarle lo que Sam me hacía. Me decía que no dejara que me afectara la actitud de Sam, que yo hiciera mi trabajo y que me mantuviera a raya. Ella era divorciada, pero su hija ya tenía 20 años y vivía en Chicago con su padre, quien había rehecho su vida con una nueva esposa. A pesar de los años de dificultades, Nicole mantenía una relación sana con su hija y con su exmarido. Eso hablaba muy bien de ella, y como te podrás imaginar, era una persona muy sabia. Así que, siguiendo los consejos de Nicole, me mantuve lo más alejada posible de Sam, como si eso me protegiera de su mala actitud y su odio injustificado. A los 5 meses de haber comenzado a trabajar, empecé a sentirme mal, pero de una manera extraña. No era simplemente el cansancio habitual de los días largos, ni el estrés propio de la oficina. Era algo mucho más profundo. Al principio pensé que era el agotamiento acumulado, que mis horarios y las tensiones diarias me estaban pasando factura. Tal vez extrañaba a mi familia, esa cercanía que solía tener con ellos, ya que llevaba meses sin verlos, pero creo que sobre todo, la ausencia de mi novio. Nos habíamos conocido hacía 3 años, y aunque nuestra relación fue fuerte y sincera, la distancia que nos separaba desde que me mudé terminó por desgastarnos. Decidimos que lo mejor era terminar, que era lo más sano, y si bien todavía lo quería, era algo que no podía evitar. Cada día que pasaba sin verlo, me costaba más. Me asaltaba la duda de si él había encontrado otro amor, si había dejado de pensar en mí como lo hacía antes, así que tenía mucha presión sobre mí y mucha tristeza. Recuerdo que un viernes, al final de la jornada, me miré al espejo del baño de la oficina y noté que mi rostro estaba más pálido de lo normal. Mis ojos, que antes brillaban con vitalidad, ahora lucían opacos, como si algo los hubiera drenado. No entendía qué me pasaba. Cuando llegué a casa esa noche, sentí un dolor punzante en el pecho, como si me estuviera dando un infarto. Respiré profundo y después de unos minutos, el dolor cesó por completo, y si bien lo olvidé con el paso de los días, esto solo era el inicio de mi calvario. Conforme pasó el tiempo, los síntomas se intensificaron. Al principio eran solo mareos esporádicos, pero luego se volvieron constantes, al punto de que cada paso que daba parecía incierto. Perdí el apetito sin razón aparente. La comida dejó de tener sabor
y aunque intentaba obligarme a comer, mi estómago simplemente rechazaba cualquier bocado. Los dolores de cabeza se volvieron algo cotidiano, pero lo peor fueron los dolores en las articulaciones. Mis piernas se sentían débiles, y eso provocaba que tropezara con facilidad, que perdiera el equilibrio sin motivo. Un día la situación llegó a un punto crítico. Caminaba por las escaleras de la oficina cuando, de repente, mi pie falló. No supe si fue un mareo, un descuido o simplemente la falta de fuerza en mis rodillas, pero caí. Fue rápido, un instante en el que sentí cómo mi cuerpo se descontrolaba. Por suerte, solo eran unos cuantos escalones, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para escuchar un crujido seco en mi muñeca. Algunos compañeros corrieron a ayudarme, pero entre todas las voces y el barullo, mi mirada se cruzó con la de Sam. Estaba más atrás, observando en silencio, sin hacer el menor intento de acercarse. Su rostro no mostraba sorpresa ni preocupación. Solo me miraba con esa expresión neutra que, por alguna razón, me erizó la piel. Me dieron algunos días de descanso por la caída. La fractura en la muñeca me dejó con un yeso incómodo y un dolor persistente que me recordaba lo frágil que me estaba volviendo. Me quedé en casa para recuperarme, pensando que ese tiempo me serviría para descansar, sanar y también aclarar mi mente. No obstante, lo que ocurrió en esos días fue todo menos tranquilidad. Vivía sola en un pequeño departamento de una habitación, ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo. No era un lugar lujoso, pero tenía su encanto. Las paredes estaban pintadas en tonos neutros, y la luz del atardecer solía filtrarse por las cortinas, dándole un aire acogedor. La sala y la cocina compartían el mismo espacio, separadas apenas por una barra de madera. Mi habitación, justo al fondo, tenía una ventana amplia que daba hacia la calle. Desde allí podía ver los techos de otros edificios y, más allá, un parque que durante el día era bullicioso, pero que en las noches se volvía un lugar inquietantemente silencioso. Las primeras horas en casa transcurrieron en calma. Me acostumbré al peso del yeso, acomodándome en el sofá con un libro en la mano y la televisión encendida solo para llenar el espacio con ruido de fondo. Pero conforme avanzó el tiempo, una sensación extraña empezó a instalarse en el ambiente. Me acosté a dormir a las 10 de la noche. Estaba cansada y adolorida, por lo que sentí que lo mejor era dormir temprano. Alrededor de la medianoche escuché un ruido que provenía de mi ventana. Era como si alguien tocara con una moneda el cristal. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Lo primero que pensé fue que tal vez era el viento o algún pájaro que se había posado en el compresor del aire acondicionado, pero me di cuenta de que el sonido no era aleatorio. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera tocando el cristal con toda la intención. Mi cuerpo se tensó. Me preguntaba cómo era posible si mi departamento estaba en el tercer piso. No había balcones ni tuberías cercanas por las que alguien pudiera trepar. Me armé de valor y caminé hasta la ventana. La cortina estaba cerrada, pero la delgada tela dejaba entrever una sombra al otro lado. Respiré hondo y con la mano que tenía libre, aparté la cortina de un tirón. No había nadie, solo mi reflejo en el vidrio y la calle vacía debajo. Pero cuando estaba a punto de darme la vuelta, sentí algo más, un escalofrío. Me metí rápidamente a mi cama y me tapé hasta la cabeza. Tenía el estómago revuelto, sentía que algo estaba mal. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que esto apenas comenzaba. Al día siguiente me levanté con el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en absoluto. Aún tenía el recuerdo vívido de los golpes en la ventana. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y los medicamentos para el dolor habían sido los culpables de mis alucinaciones. Me dirigí a la cocina arrastrando los pies
lista para prepararme un café y tratar de iniciar el día con algo de normalidad. Pero en cuanto entré en el pequeño comedor, me detuve en seco. Las sillas estaban en el suelo. Parpadeé varias veces tratando de procesarlo. Cuando me fui a la cama la noche anterior, todo estaba en su sitio. Tenía solo 4 sillas alrededor de la mesa y siempre me aseguraba de dejarlas bien acomodadas. Ahora las 4 estaban tiradas de lado, como si alguien las hubiera empujado con fuerza. Con la respiración entrecortada las fui levantando una por una. No quería pensar demasiado en lo que significaba, pero una parte de mí sabía que esto no era una simple casualidad. Intenté sacudirme el miedo y fui al refrigerador para sacar la leche, con la esperanza de prepararme un café para despejarme. Pero cuando abrí la puerta del frigorífico, un olor nauseabundo me golpeó de inmediato. La leche estaba echada a perder. Apenas la había abierto hacía 2 días y tenía una fecha de caducidad lejana. Aún así, la botella estaba hinchada. El líquido dentro parecía más espeso de lo normal. Traté de ignorarlo, entonces saqué las 2 manzanas que había comprado el fin de semana. Ambas estaban podridas. La piel, que apenas ayer era roja y brillante, ahora estaba negra y cubierta de una sustancia pegajosa. Una de ellas incluso tenía un pequeño agujero del que salía un olor fétido. Solté ambas frutas en el fregadero y retrocedí, llevándome una mano a la boca. Entonces, de la nada, escuché 3 golpes secos en la puerta. Me quedé inmóvil. Era el mismo sonido de la noche anterior, pero esta vez no venía de la ventana. Tragué saliva y caminé con sigilo hasta la puerta. Me asomé por la mirilla conteniendo la respiración, pero no vi nada. El pasillo estaba vacío. Apreté los labios y con un impulso de curiosidad mezclado con un miedo que no quería admitir, giré la perilla y la abrí lentamente. En el suelo, justo frente a mi puerta, había una caja de cartón. Miré a ambos lados del pasillo, pero no vi a nadie. Regresé la vista a la caja. No sabía por qué, pero la mera presencia de ese objeto me ponía los nervios de punta. Algo dentro de mí gritaba que no la tocara, que cerrara la puerta y fingiera que nunca la había visto. Pero no lo hice. Imposibilitada por el yeso, empujé la caja con la pierna hasta meterla en mi departamento y cerré la puerta con seguro. Me incliné con cautela y con la mano libre fui desdoblando las solapas de aquella. Apenas vi el contenido, un escalofrío helado me recorrió de pies a cabeza. Adentro de la caja había una serpiente. El cuerpo del reptil estaba seccionado justo en la mitad, la piel abierta revelando la carne putrefacta en su interior. Pero lo más perturbador no era eso, sino el hecho de que estaba cuidadosamente atada con un listón negro. Un hedor fétido, metálico y penetrante se elevó en el aire, haciéndome devolver el estómago ahí junto a aquella atrocidad. Pero entonces algo más llamó mi atención. A un lado de la serpiente había una nota doblada. Mis dedos temblaron al tomarla. La abrí y tenía un mensaje escrito con tinta roja que decía: «Regrésate a tu país, migrante mugrosa». Volví a leer esas palabras, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Esto ya no era una simple mala racha, ni casualidades desafortunadas. Alguien estaba haciendo esto. Alguien me odiaba lo suficiente para mandarme una amenaza tan macabra como aquella. Mi mente solo pudo pensar en una persona. Con manos temblorosas tomé mi teléfono y marqué el número de Nicole. No me importó que estuviera en la oficina. Necesitaba hablar con ella. Le dije que necesitaba que viniera a verme, que no podía ser por teléfono. Ella dijo que vendría a mi casa de inmediato. No tardó más de 20 minutos en llegar. Cuando escuché los golpes en la puerta, le abrí de inmediato y sin decir una palabra, la hice pasar. Nicole apenas cruzó el umbral cuando el olor la golpeó. ¿Qué demonios es ese olor? Yo solo le apunté hacia la caja. Se inclinó para ver el contenido,
Al verlo dijo que eso no era solo una amenaza. Eso que estaba ahí era brujería. Yo le pregunté si creía en esas cosas, porque yo simplemente no. Ella me dijo que no se trata de creer o no, sino de lo que se trata. Era de que alguien me estaba lastimando y que tenía que hacer algo al respecto. Mencionó que conocía a una mujer que sabía de esas cosas, leía el tarot, practicaba el vudú y era muy buena en su trabajo, que seguramente podría ayudarme. Yo le dije que no estaba segura. Entonces ella me cuestionó que si no veía lo que me estaba pasando, mis malestares, que me rompí la muñeca, además de las cosas extrañas que pasaban en mi casa y la víbora de regalo que llegó a mi hogar. Nada de eso era coincidencia. Después de esas palabras, accedí a que fuéramos con su conocida. Cuando Nicole salió de la oficina, pasó por mí. Antes de subir al auto, tomé la caja con la serpiente y la metí a la cajuela. No dejaba de pensar en lo que significaba. Tal vez la mujer que leería el tarot podría darme respuestas. El camino se sintió eterno. Cuando por fin llegamos, la casa frente a nosotras me sorprendió. No tenía nada esotérico. Parecía un hogar común, bien cuidado, con cortinas blancas en las ventanas. No había símbolos extraños, ni velas, ni algún letrero que anunciara limpias o lectura de cartas. Una mujer de unos 60 años nos recibió, nos invitó a pasar, y apenas cruzamos la puerta, el ambiente cambió. El interior era cálido y acogedor, con muebles de madera y un mantel bordado sobre la mesa del comedor. Nos sentamos, y ella sacó un mazo de cartas gastadas. Barajó las cartas con calma, y entonces, una a una, las fue colocando sobre la mesa. Sin necesidad de que le dijera algo, empezó a describir mi vida como si la hubiera estado viendo todo este tiempo. Me habló del cansancio, de las caídas, de la sensación de vacío y desesperanza que había comenzado a consumir mis días. Me dijo que no era casualidad, que no era una mala racha. Alguien estaba haciéndome brujería, varios trabajos, uno tras otro, debilitándome poco a poco. Me dijo que veía a un hombre que me odiaba, que me tenía mucha envidia y rencor, que él no quería que me contrataran porque su intención era que contrataran a un amigo suyo. Además dijo que le daba coraje que yo fuera mexicana, que él se sentía superior y que se avergonzaba de su linaje. Ella me dio la respuesta que yo pensaba. Sam estaba detrás de todo lo que me estaba pasando. Entonces le dije que alguien me había llevado algo a mi departamento, que si se lo podría enseñar. Ella dijo que sí. Entonces salimos Nicole y yo a buscar la caja. Nicole la tomó con cuidado y la llevó al interior de la casa. La colocó en el suelo del comedor y la destapamos. El hedor nos golpeó de inmediato, pero esta vez no fue solo el olor lo que me revolvió el estómago. Algo en la forma en que la serpiente estaba atada, en el listón negro apretado con nudos precisos, me hizo sentir un escalofrío aún más profundo. La mujer observó todo con detenimiento, deslizando los dedos por la piel fría del animal. Luego tomó la nota con cuidado y la leyó en silencio. Me explicó que no era solo una amenaza o una advertencia, sino un ataque directo. La serpiente había sido usada en un ritual, su cuerpo cortado de una manera específica, para simbolizar la ruina y el quiebre de la persona a la que iba dirigido el trabajo. No solo querían que me fuera de la compañía, la persona que pidió el trabajo quería verme caer, enferma y derrotada. Todo tenía sentido. Sam no solo me odiaba, me quería fuera de su camino a cualquier costo. La bruja me dijo que su rencor era profundo, que desde el primer día que me vio, supo que haría lo imposible para sacarme de su mundo, y lo estaba logrando. Me advirtió que esto no era un simple hechizo, sino una maldición, que si no hacía algo pronto, mi salud seguiría deteriorándose, mi mente se nublaría, y tarde o temprano,
la desgracia me alcanzaría de la manera más cruel. La mujer tomó un pequeño frasco con un líquido oscuro y lo vertió sobre la serpiente. Un leve humo comenzó a elevarse y con él un olor amargo y penetrante. Me dijo que podría quitarme el trabajo de brujería, que me costaría algunos $, pero que valdría la pena. Acepté sin dudar, pero con la condición de que ahora yo quería que la persona que me hizo la brujería se alejara de mí y que si me volvía a hacer algún trabajo de brujería, se le regresara como un karma instantáneo. La señora me miró fijamente, como si evaluara mis palabras, y luego asintió con la cabeza. Me dijo que esa misma noche comenzaría con el trabajo para deshacer lo que me habían hecho, y me aseguró que no solo se desharía de las energías negativas, sino que también alejaría a Sam de mi vida, y todo lo que él me había causado en el pasado y en el presente se le regresaría. Una semana después regresé a la oficina. Sam seguía con su actitud tóxica, sus indirectas cargadas de veneno, pero ahora algo era diferente. En lugar de seguirme con su mirada despectiva, comenzó a evitarme. En los días que siguieron, las cosas comenzaron a desmoronarse para él. Sam tuvo un accidente grave en su automóvil. Fue un choque que casi le cuesta la vida. Luego su relación con su novia terminó de mala manera y de repente lo despidieron de la compañía. Honestamente me sentí muy contenta. Él estaba probando un poco de su propia maldad y yo salí victoriosa. ¿Será que a mí me llegue el karma por regresarle toda su brujería? Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que ahora soy más feliz. Tengo mi residencia en los Estados Unidos, con un trabajo estable, y estoy próxima a casarme con mi novio de Monterrey. Él vino a buscarme, y mi empresa me ayudó a conseguirle empleo. Así que por lo pronto estamos a punto de decir, y vivieron muy felices para siempre. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?